Historia cruceña. Sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia. Un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz. Historia cruceña, la serie televisiva que describe la historia regional. Historia cruceña. Dirige Lorgio Serrate. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos al programa Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a presentarles el reprise de lo que fue el documental conmemorando un año más de la batalla del Pari. Lamentablemente la semana pasada y por aspectos técnicos no relacionados a la responsabilidad de la productora, su proyección estuvo de manera deficiente. Vamos a volver a colocar en este programa ese documental que lo hicimos para que usted conozca qué es lo que conmemoramos este 21 de noviembre. También estaremos con el aniversario de Buenavista que se dio en esta semana, y para ello entrevistamos a Casto Serrate, un buenavisteño de pura cepa, quien escribió el libro Los Pioneros, los primeros habitantes de esta maravillosa tierra. También tenemos un pequeño documental con relación a lo que es Buenavista. Y estaremos con nuestros sectores acostumbrados, expresiones costumbristas cruceñas, nuestros cuentos cruceños, nuestras costumbres y tradiciones. Yo les pido que vayamos a un pequeñísimo corte publicitario y enseguida ya estamos con el desglose de toda esta información. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Empresa Vitro, servicios integrales. Trabajamos con vidrios templados, perfilería de aluminio, box de baño, espejo. Trabajamos con los más altos estándares de calidad. Herraje brasilero, perfiles colombianos, vidrio Pilkington americano. Ubíquenos al teléfono 321-7115. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Muebles Metálicos Bolívar, donde el diseño, la calidad y la garantía son nuestra mejor presentación. Ubíquenos en Avenida Paraguay 3305 o al teléfono 347-2750. Agripac para su producto Priori Extra. Con mucha lluvia o poca lluvia, funciona en roya y enfermedades de fin de ciclo. Sanidad total. Con el apoyo en campo de Radar Centinela. Es un producto original. Ubíquenos en calle Libertad número 686 o al teléfono 334-1012.
Bien, amigos, ya para dar inicio a nuestro programa, como es costumbre, y programa a programa venimos desarrollando, traemos de recuerdo a importantes personalidades que en ese periodo de vida que le tocó vivir en Santa Cruz, pues su participación fue fundamental e importante. Vamos a reprisar el personaje de la semana pasada. Hablamos de Ignacio Warnes, un personaje importante para la historia cruceña. José Ignacio Warnes y García de Zúñiga nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Boedo, un 27 de noviembre de 1770. Era hijo del alcalde de la ciudad, Manuel Antonio Warnes y Durango, y de Ana Jacoba García de Zúñiga y Lizola. Ingresó en el recién creado Cuerpo de Blandengues poco antes de finalizar el siglo XVIII, tras combatir contra las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807. Se incorporó a la lucha por la independencia iniciada a raíz de la Revolución de Mayo en 1810. Fue hecho prisionero en la desastrosa campaña enviada por la Junta Bonaerense hacia Paraguay en 1811, que, comandada por Manuel Belgrano, resultó derrotada definitivamente en Tacuarí. Una vez liberado, se unió de nuevo a Belgrano para participar en las campañas del Ejército del Norte. Belgrano sabía que el paso obligado para los ejércitos realistas que quisieran atacar el territorio argentino desde el Virreinato del Perú era la región del Alto Perú, la actual Bolivia, y ordenó a Warnes que tomase la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En esta ciudad organizó los ejércitos patriotas, mayormente conformado de campesinos, indígenas y esclavos, los que llamó los Pardos y Morenos Libres de Santa Cruz. Con estas tropas y otras que iría conformando, enfrentó a los ejércitos realistas en diferentes batallas. El 25 de mayo de 1814, en la batalla de Florida, junto con Juan Antonio Álvarez de Arenales, derrota al realista José Manuel Blanco. El 7 de octubre de 1815, en la batalla de Santa Bárbara, derrota a los realistas Udaeta y Alto Laguirre, dando la vida el 21 de noviembre de 1816 en los campos de la batalla del Pari, ante el realista Francisco Javier de Aguirre. Yogur y quesos especiales Hogar de Dios. Comprando estos productos usted ayuda al mantenimiento del hogar de niños con parálisis cerebral. Ubíquenos en los siguientes teléfonos. Consultora Cerrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales.
Lo despidieron y no le pagaron su liquidación, y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781-74-646. Fisioter, consultorio privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Atención especializada a niños especiales con estimulación temprana. Consultas al teléfono 708-50-783. ¿Cómo tenerle miedo a un ser tan pequeño? Recuerda que una vez dentro de vos es tuyo, te pertenece. En este mundo solo cuenta con vos y solo depende de vos. No le quites la oportunidad de mostrarte todo lo que él puede lograr. No mates al ser que ya vive en vos. Ya tuviste tu oportunidad de vivir. Ahora no solamente se trata de ti. Responde con amor al maravilloso regalo de ser madre. No abortes. No se trata de ti. Sí a la vida, no al aborto. Es un mensaje de la consultora Serrat. Bien, amigos, y una vez que conocemos el personaje importante que emitimos la semana pasada en esa conmemoración por el 21 de noviembre de la batalla del Pari, llevada a cabo en 1816, donde justamente Warnes pierde la vida, vamos a presentarle este documental que nos habla sobre la batalla del Pari. Con la destrucción total del tercer ejército auxiliar del Río de la Plata, la incertidumbre se apoderó de la América, quedando nuevamente Santa Cruz de la Sierra como único punto patriota en el continente. Conocedor de esto, el general Joaquín de la Pezuela concentra todas sus fuerzas para retomar la capital cruceña y acabar con todo foco patriota. Para tal cometido, pide al general de los ejércitos del Alto Perú, Juan Ramírez de Orozco, que escoja a su mejor hombre para encabezar la marcha contra Santa Cruz, recayendo la responsabilidad en el teniente coronel cruceño Francisco Javier de Aguilera, quien avanza sobre su ciudad natal con un contingente de más de 1.600 hombres, muchos de ellos veteranos de la Guerra de la Independencia de España sostenida contra los ejércitos napoleónicos, los que meses antes habían enfrentado al patriota Manuel Asensio Padilla y su esposa Juana Zurduy. Además, venían milicianos presidiarios de las cárceles españolas y otra sarta de malvivientes. Su ejército incluía el batallón Fernando VII, compuesto por 500 hombres, el batallón de infantería Talaveras de la Reina, con 500 efectivos, 2 divisiones cochabambinas de caballería con 500 jinetes, 2 piezas de artillería con 50 soldados cada uno. El coronel Ignacio Warnes, conocedor de lo próximo que estaba a la vista, comisiona al coronel Mercado para que construyan galpones militares en la zona de las Horcas de Chávez, hoy municipio de La Guardia, en donde el terreno facilita una vista infinita hacia el oeste. Instalado un punto de vigilancia o de guardia en el lugar para el patrullaje de la zona, destacó un escuadrón de caballería al mando del comandante Choclares Pedraza, quien tendió una línea de vigilancia de norte a sur. Una vez el ejército desplazado del coronel Warnes a las candentes arenas del Pari, estaba compuesto por los siguientes cuadros: 300 fusileros, 250 caballería, comandado por el coronel José Manuel Mercado Montero y el capitán Saturnino Salazar, entre los que se encontraba el futuro héroe de Ingavi, Mariano Rendón y Cabeza. La artillería estaba a cargo del comandante Rocha con 150 infantes, además de varios montoneros armados de macana, lanzas, flechas y machetes. Los preparativos para esta batalla fueron registrados por nuestros historiadores del siglo pasado de la siguiente manera. Hernando Sanabria escribe:
conocedor Warnes que el enemigo se acercaba a la capital, recurrió entonces a un expediente que había de darle los mejores resultados. En discursos pronunciados en las calles y proclamas que mandó distribuir profusamente, hizo ver al pueblo que se acercaba una invasión de gentes de la montaña a quien titulaba enemigos y de que había llegado el momento de defender la propia tierra a costa de cualquier sacrificio. Las tropas patriotas vestían de la siguiente manera. Según el capitán patriota Mariano Rendón y registrado por Mariano Zambrana, los infantes vestían con blusas blancas y pantalones del mismo color, con almares rojos, hecho todo del género de algodón tejido en el país y un morrión de cuero, muy semejante en su forma a las montoneras, lo que le daba un aspecto pintoresco. La caballería estaba armada de lanzas y vestía de los pies a la cabeza de cuero curtido, lo cual le daba un aspecto semejante a la caballería de la Edad Media, cuando los jinetes estaban cubiertos de armadura. Warnes llevaba el día del combate una chaqueta morada con visos blancos, sombrero blanco de fieltro, obra del país, de copa baja y emplumada, botas largas de cuero y espada al cinto. La situación en que quedó la ciudad luego de que los patriotas partieron al campo de batalla lo refleja Mariano Zambrana de la siguiente manera: es indescriptible la desolación y el llanto en los hogares, desde el más aristocrático hasta el más humilde. La ciudad gemía de dolor y de angustia, y esto era todavía el preludio del duelo mudo por lo desgarrador, profundo y prolongado. Se anulaba y moría el grito en la garganta de las madres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas, de los niños. Según Zambrana, el coronel Warnes, antes de montar a su corcel, se despedía de sus amigos y les decía: en el campo de batalla quedaré, pero si triunfa la patria volveré a abrazaros. Según Mariano Durán Canela, de Pedro Lorenzo, zona de Peji, Aguilera marchó precipitadamente con su ejército a posesionarse en las alturas de San José, actual zona alta de la avenida Omar Chávez, arrabal de la ciudad de Santa Cruz, inmediato a las antiguas viviendas del campo del señor Santiago Granado, cubriendo la izquierda de su línea con los gruesos matorrales y cerca de dicho vecino. Antes de tomar estas posiciones ventajosas, Aguilera desplegó distintas guerrillas sobre el camino público que del interior se dirigen a Santa Cruz, a objeto de llamar la atención del ejército patriota mientras se posicionaba de esas alturas. Él se colocó a la cabeza de la caballería, la infantería dirigiera el comandante Llanos y Ramos a los cazadores. La incidencia de la batalla fue registrada por los historiadores de la siguiente manera. Durán Canela, aunque no tan poético como Zambrana, escribe algo similar, producto del relato de algunos descendientes de los protagonistas de la contienda. Como esta parte, Warnes se presentó con su ejército en la pampa de Carreras o Vegas del Paine. A horas 11 del día, revisó su línea y con voz enérgica dijo: vencer o morir con gloria. Mariano Zambrana, en 1925, escribe: a las 11 de la mañana se había tendido Warnes su línea de batalla como a 600 hombres del arroyo del Pari, obstruyendo el camino de la sierra. Al reflejo del sol canicular resplandecían los aceros de que tantas heridas y tantas muertes causarían en breve. Un silencio sepulcral realzaba de esos momentos precursores la solemnidad, grande y tétrica como la haya elevado su pensamiento a más de 4 siglos antes de nuestra era, recordando a los lacedemonios en aquellas palabras que Damaroto dijo a Jerje: la ley manda a los espartanos vencer o morir, y haya pensado también en la gloria, porque así planteó el dilema a sus soldados desde el centro de sus líneas, y luego dirigiéndose a Mercado le señaló con la espada a los jinetes enemigos y les dijo: tú me respondes por esa caballería tabla. Ambos ejércitos colocados a tiro de pistola, casi a tiempo rompen los fuegos la infantería y la caballería. Varios disparos de carabina hacen los jinetes de Mercado, y luego que éste les dice: a la carga, muchachos, viva la patria, arremeten a son del clarín con el ímpetu del más resuelto valor contra la caballería realista. La arrollan y la hacen después de desbaratarse su cuadro formado para resistir a la segunda carga. Pasan las horas y la pelea sigue con un ardor increíble, fantástico, sobrehumano.
Nada es la ponderación para describirlo. A cada momento arrojaba la artillería bocanadas de fuego mortíferos y tendida la infantería patriota a flor de tierra para utilizar la desigualdad del terreno, resistía valientemente las nutridas descargas del batallón Fernando VII, que el mismo Aguilera comandaba en persona, y al contestarla hacía grandes claros en sus filas. En esto ingresa como de nuevo al combate el temible batallón Talavera, y entonces a la voz de Warner, botando los patriotas al suelo sus fusiles, empuñan las bayonetas y se arrojan como leones sobre la infantería real a puñalada limpia. En la lucha de cuerpo a cuerpo con los enemigos que hacen otro tanto, toma con esto el combate un aspecto horroroso, feroz, tan sangriento como cruel. A lo lejos efectuábase la dispersión y persecución de los escasos grupos de jinetes que le quedaban a la deshecha caballería cochabambina. Formidable había sido asimismo la lucha de ambas caballerías, dos nubes que al partir de los vientos, escribía un cronista cruceño, repiten instantáneamente su choque eléctrico. No sorprendiera como el encuentro de esos combatientes ecuestres confundidos entre la inmensa pobladera de los arenales de San José. De esa valerosa caballería tabla, efectivamente el mercado había respondido a los muy pocos héroes que sobrevivieron a la sangrienta hecatombe, al país cruceño, a la patria y a la posteridad. Pero no Warnes, que yacía en el campo, alegoso y cobardemente asesinado por un infante de Talavera y por un oficial, cuando no podía defenderse, porque habiendo caído de su cabalgadura le tomó de bajo pierna y brazo derecho a poca distancia, donde sus soldados combatían, y en momentos en que ya la victoria se pronunciaba a favor de su causa. Los que contaron la historia habían visto por entre la naturaleza o claridad que ligeras ráfagas hacían disipar la madera, yacer entre los cadáveres de unas ancas ensangrentadas, la montadura en su sitio pero manchada también, el crinado rostro del caballo en un charco de sangre, y debajo del voluminoso cuerpo una parte de aquel hombre de valor sin límite, de tantos peligros dominara antes, el cráneo perforado por el plomo y el corazón con plumaje. Del batallón Fernando VII solo sobrevivieron 5 hombres, entre ellos un fraile español que hacía las veces de cirujano, y de sus 1.600 soldados, solo con 200 de los Talaveras entró el caudillo realista a la ciudad a la hora crepuscular. Traía de trofeo la cabeza de Warnes, cuyo cuerpo trabajoso le costó encontrar entre los demás, cubiertos por la penumbra. La inmortal cabeza del héroe épico fue exhibida en la plaza sobre una picota. El manuscrito Lara en 1880 decía: mercado con los ojos inundados de lágrimas por la trágica muerte de su comandante y compañero del coronel Warnes, la pérdida de sus amigos compatriotas y la grave situación de la batalla, efectúa una conferencia con el comandante argentino para reatacar por la mañana a Aguilera en el mismo campo del Pari. Pero Salazar contesta: se murió Warnes, se acabaron sus órdenes, ya no soy más que Saturnino Salazar. Los que gusten acompáñenme a la Argentina, síganme, nos iremos por la cordillera. Esta desgraciada actitud determinó la pérdida de Santa Cruz para la patria. Del ejército de Aguilera, de 1.600 hombres, no se salvaron de la muerte sino 200, los que por órdenes de un chileno, el capitán Rocabado, estuvieron toda la noche dando tiros para infundir temor. Al día siguiente recogieron la artillería y la dispusieron en una especie de reducto a la espera de los acontecimientos. Esto fue a dictamen del citado chileno capitán Rocabado, siendo el único oficial que quedó con los sobrevivientes tablas. Los demás se ocultaron, viendo que Aguilera se retiró, pero no fue sino por pérdida la esperanza del triunfo, que si se quiere fue prudencia buscar un secreto asilo, al paso que los patrias, Aguilera y sus diezmadas tropas, permanecieron 46 horas en el campo sin animarse a ocupar la ciudad. Socorridos por sus partidarios, quienes indagaron, hallaron al realista Aguilera, a quien le dieron conjeturados informes. Los derrotados del Pari en su camino a Chiquito fueron perseguidos por algunos soldados de Aguilera dispersos para este fin. Mataron y degollaron a varios patriotas sobrevivientes. Tal fue el desastroso fin que entre estos desgraciados cayó el valiente mayor Pedraza, alias Choclares. Mercado, al no poder resistir esas persecuciones que trajeron el pánico a los combatientes patriotas, ni poder afrontar las dificultades que se volvieron insuperables,
decidió abandonar Chiquitos con dirección a la cordillera en compañía de su asistente Ramitos y los pocos sobrevivientes que quedaban. Muerto Warnes, el sostenedor infatigable de la causa patriota en Santa Cruz, fue el célebre coronel José Manuel Mercado quien mantuvo en jaque 9 años a la fuerza realista, sin darles un minuto de reposo, y constante que los componentes de las tropas de Mercado eran campesinos y gente del pueblo trabajador. Humberto Vázquez Machicado decía: por esta victoria el virrey Pezuela otorgó a don Francisco Javier de Aguilera el título de brigadier, lo que fue ratificado por el rey Fernando VII, quien además le otorga el título nobiliario, la condecoración de caballero de la Orden de Santa Isabel y el cargo de gobernador intendente de Santa Cruz. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Agripac para su producto Priori Extra. Con mucha lluvia o poca lluvia, funciona en roya y enfermedades de fin de ciclo. Sanidad total. Con el apoyo en campo de Radar Centinela. Es un producto original. Ubíquenos en calle Libertad número 686 o al teléfono 334-1012. Muebles Metálicos Bolívar, donde el diseño, la calidad y la garantía son nuestra mejor presentación. Ubíquenos en Avenida Paraguay 3305 o al teléfono 347-2750. Bien, y una vez subsanado, esperemos, esa falla técnica que tuvimos la semana pasada, vamos a hablar sobre Buenavista. Y es que durante esta semana estuvo de aniversario. Y para ello entrevistamos a un importante buenavisteño, autor del libro Los Pioneros. Hablamos de Casto Serrate, con quien estaremos hablando algunas pinceladas de lo que es Buenavista. Casto, agradecerte por estar en nuestro programa. Creo que el programa de hoy va a ser muy enriquecedor. Vamos a hablar sobre Buenavista y entrando en materia, quiero que comencemos hablando sobre la fundación de Buenavista en 1694,
y uno de sus grandes personajes, el padre Montenegro. Buenas noches, doctor Serrate. Me complace mucho que me haya invitado y poner en conocimiento de lo que he escrito. Francamente se basa naturalmente a la inquietud de haber hecho algo en bien de la historia. Bueno, doctor Serrate, pero primeramente para hablar del padre Montenegro y de la Fundación de Buenavista, creo que debemos de remontarnos a qué significaban la organización jesuítica, porque esta fue una fundación jesuítica. La Compañía de Jesús era una gran organización religiosa. Esta organización religiosa, todos los que trabajaban en ello, todos los que dependían de esto eran profesionales, eran grandes personas. Ellos manejaban todos los implementos para la elaboración de carpintería, eran ingenieros, eran mineros, tenían todos los conocimientos. Entonces, estos fueron designados, especialmente un grupo, fueron designados cuando llegaron acá a Bolivia, porque estos fueron repartidos en varias partes del mundo, especialmente en América Norte, Centro y Sudamérica. Pero los que vinieron a la parte que corresponde a nosotros, el oriente boliviano, fueron dos grupos. O sea, los que entraron por el Paraguay, que esos llegaron, dependían de un visitador de su religión del Paraguay. Y llegaron a la Chiquitania, fundaron 11 pueblos fundaron. De estos 11 pueblos está San José, San Rafael, San Ramón, San Miguel, Concesión, bueno, un sinnúmero que no recuerdo exactamente el orden, pero comenzaron en 1691 hasta 1960. 11 pueblos que hoy en día son el orgullo de todo Santa Cruz, porque son la atracción turística de toda esa zona, y que hoy en día ha sido nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. También el otro grupo que entraron por el Perú, entraron por La Paz, Cochabamba y La Plata, o La Plata, que era Charcas y Cochabamba. Los jesuitas que entraron por el Perú obedecían al virreinato del Perú, por supuesto. Y su meta, naturalmente, era el oriente boliviano, lo que hoy es el oriente boliviano, mejor dicho. Y eso fue en el año 1675. Ellos utilizaron para todos estos traslados, tanto digamos de sudeste por la navegación y también en la selva. En 1682 llegaron más misioneros para cubrir las falencias que habían. El padre jesuita el padre Marván, junto con el padre Cipriano Barace, guiado por el hermano José del Castillo, penetraron por Cochabamba, ingresaron hasta Santa Cruz, pasaron hasta el Río Grande, navegaron por el Mamoré y llegaron hasta y los sometieron a los moremonos. Después de eso, de ahí ya comenzó la verdadera conquista de los mojeños y la verdadera fundación de los pueblos mojeños. Que esto fue lo que le dio a los conquistadores, a los jesuitas, la gran realidad que había en esa selva, que habían muchos indígenas que en diferentes grupos,
habían en diferentes grupos, y ellos llegaron a fundar en ese entonces, tras el primero, Trinidad, Loreto, San Ignacio de Mojo, bueno, un sinnúmero de pueblos, son 19 pueblos que fundaron en esta zona que comprendía, digamos que ahora se puede decir, era la Amazonía boliviana. Como todas las misiones jesuíticas de aquel entonces, los caminos se hacían a machete y eran pequeñas sendas, llenos de peligros, no solamente de los animales salvajes que vivían por aquel entonces en nuestras selvas cruceñas, sino que también existían los indígenas que al ver que invadían su territorio reaccionaban ante ello. Es así que Buenavista tuvo una traslación. Buenavista no se fundó donde hoy por hoy la conocemos y se dio en 1723, y es sobre esto que queremos que nos comentes, Casto, todos los elementos que conllevó a esta traslación hasta llegar a donde hoy conocemos a Buenavista. El padre Juan de Montenegro fue encomendado para fundar un pueblo que sea el intermedio o el nexo entre los dos pueblos, o sea, los mojeños y Santa Cruz. Entonces, al ser encomendado para formar ese pueblo, se vino desde Cochabamba, llegó a Santa Cruz a pedir ayuda para conseguir la gente que le pueda, para continuar con esa empresa que se me ha impuesto. Entonces, llegó a juntar sobre el Río Grande, encontró a los chiquitanos y guaraníes, unos que venían, que llegaron también, y juntaron 50 personas. Con esas 50 personas se larga a la búsqueda del terreno adecuado y comienza a deambular de un sitio a otro buscando el sitio adecuado, hasta que por fin, después de tanto tiempo de andar, encuentran en Azusaquí. Y ahí proceden a hacer la fundación, a fundar la reservación, que la denominaron los desposorios el 1694. Después de haber estado hecha la fundación en Azusaquí, el padre José Casas, no contento con este sitio porque era muy seco, entonces comenzó a organizarse con todos los indígenas nuevamente y buscó la forma de sacarlos de ahí para llevarlos y recorrer hacia el norte cruceño, el norte cruceño hoy día. Entonces se fueron andando buscando los terrenos hasta que llegaron a Palometilla. Y Palometilla era más buena, o Palometa, era mejor la tierra, pero no lo que deseaba el padre Casas. Sin embargo, siguió adelante hasta que encontró la colina cerca del río Surutú. En esa colina él se sintió contento y al ver que el aire le daba la brisa en la cara, que la vegetación era hermosísima, ¿no? Los manantiales de aguas cristalinas y una vista panorámica que abarcaba toda la mirada, varios kilómetros. Entonces él dice: aquí es el sitio que Dios me ha dado, y agradeció al Creador. Entonces le puso él el nombre de los santos desposorios de María y José de Buenavista. Buenavista por la buena vista que tenía en el año 1723. En todas las fundaciones desarrolladas por los franciscanos, la iglesia obviamente era algo importantísimo. Y claro está, quien conoce la chiquitanía ha visto que en cada pueblo donde se fundó existe una iglesia espectacular. Es el caso de San Ignacio, San José, el caso de San Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, en fin, una serie de pueblos donde los jesuitas construyeron espectaculares iglesias.
En Buenavista el caso no fue una excepción. Probablemente la iglesia un poco más chica, pero tuvo también la particularidad de estos jesuitas. Contanos, Casto, un poco la historia de la construcción de la iglesia de Buenavista. Le escribió al padre Pedro Smith en San Javier si podía proporcionarle los planos para hacer la nueva iglesia, o la iglesia de Buenavista. Ese fue en el año 1655. El año 1657 sabemos que se lo hizo llegar al padre para hacer la construcción. Y de ahí comenzó hasta 1967, fecha que cuando se fueron los jesuitas, fueron llevados por el gobierno, por el rey de España, recién estaba terminando la construcción de la torre, de la iglesia. Esa es la época. La iglesia, sin embargo, la torre de la iglesia fue otra época. Toda iglesia tiene su torre donde obviamente están las campanas, que son las que llaman al pueblo a venir a misa, pero también se lo usaban en otras ocasiones como una llamada de emergencia, de alerta. La Torre de Buenavista tiene su historia. En 1912, el padre Zavala fue quien empezó el movimiento para la construcción de esta torre. Conozcamos un poco la historia y comentanos, Casto, todos estos problemas que llevaron adelante para la construcción de esta torre. Exactamente, el padre Zavala, viendo que necesitaba la torre, que ya no había dónde llamar o tener una cosa más elegante en el pueblo, entonces combinó a todo el pueblo, llamó y hizo un comité para recaudar los fondos necesarios, y esto fue en 1912. Salió designado el directorio y comenzaron a influir ante los vecinos, los hacendados y todo para que vayan dando dinero. Entonces ellos comenzaron a recaudar poquito a poquito, la gente no daba porque pensaba que la torre no era una cosa que podía hacer falta, porque no estaban acostumbrados a ver la torre. Pero así fueron yendo, pasando, y el 1927, desde casi 15 años después, llegan a juntar, vendiendo unas cuestiones de plata y un terreno que tenía la iglesia, juntaron el dinero y los materiales adecuados. Y le hablaron a un señor Cadario, constructor de aquí de Santa Cruz, y hicieron el contrato. Y el 1928, al comienzo del 1928, ponen la piedra fundamental con padrino, que fue doña Mercedes Andívar y un señor Gutiérrez, un Agán Gutiérrez, todas esas personas. Entonces, para que sean ellos los padrinos del comienzo de la torre. Comenzó la obra de la torre, pero parece ironía que a fines del 29, según los libros históricos, en la catedral, dice ahí que en 1929 está paralizada la obra por falta de dinero y de materiales. El constructor se mandó cambiar, se fue, entonces quedó eso en defensa de los curas que iban llegando. Cada cura que llegaba le aumentaba un poquito a su criterio, hasta que llegó uno de esos que le tiró para un costado y que tuvieron que hacerlo. Pero se fue yendo, fueron avanzándole poco a poco. Esto ha sido así porque ya llegó el 1945, ten en cuenta. Estamos hablando del 29 al 45. En el 45 no sé cuánto le faltaría, pero le hablaron al arquitecto Terciolo, un francés o italiano que había en ese entonces, y él se comprometió a hacerlo.
y juntaron el dinero y le dieron. Pero iba a paso lento. Entonces estaba de diputado por la provincia del Chilo el señor Virgilio Cerrati. Y él consiguió en La Paz unos dineros que abarcó más de 60.000 bolivianos en aquella época, que le fue entregado para terminar la torre, hacer las casas, arreglar las casas parroquiales y hacer la policía. Fue terminada en 1948 la iglesia, que ya hasta las campanas estaban hechas, las treparon y fue con regocijo, repicaron la campana y dieron gracias a Dios que habían terminado una gran obra. Yogur y quesos especiales Hogar de Dios. Comprando estos productos usted ayuda al mantenimiento del hogar de niños con parálisis cerebral. Ubíquenos en los siguientes teléfonos. Fisioter, consultorio privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Atención especializada a niños especiales con estimulación temprana. Consultas al teléfono 708-50-783. Bien, una vez que conocemos parte de la historia a través de Casto Cerrate y lo importante que fueron los primeros pioneros de esta hermosa